abuela revela trato brutal de sus hijos y el papel oculto de su nieto yerno. Impactante. Era una tarde gris en la casa de Rosa. El viento arrastraba hojas muertas por el jardín descuidado y las nubes amenazaban con una tormenta. La casa, antaño llena de risas y vida, ahora respiraba un aire de tristeza. Rosa, a sus 82 años, se sentía como una sombra más en ese hogar vasto y silencioso. Había perdido a su esposo hacía poco, y la soledad la aprisionaba como un abrazo gélido. Sus hijos, Mariana y Pedro, habían tomado las riendas de todo, pero no era para cuidar de ella. Eran sus propios intereses los que les guiaban. Rosa observaba, con un nudo en la garganta, cómo cada rincón de la casa se llenaba de susurros y miradas de reojo entre sus hijos. La misma casa donde tantas historias habían florecido, ahora se convertía en una trampa. «Solo queremos lo mejor para ti, mamá», le decían. Pero sus ojos delataban otra cosa. Los planes de Mariana, siempre ambiciosa, y de Pedro, quien parecía más distante, la hacían sentir como si estuviera viviendo en una película de suspenso. Era inquietante. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba el ventanal, Lucas, su nieto yerno, llegó de visita. Con su voz suave y su mirada comprensiva, era un pequeño destello de esperanza en este mundo hostil. Rosa lo llevó a la cocina, donde el aroma del café recién hecho se mezclaba con la humedad del exterior. Allí, entre tazas y silbidos del hervidor, comenzó a contarle sobre sus hijos y su sombra alargada. Cada palabra era una revelación, un estallido de dolor encapsulado en años de silencio. Lucas escuchaba, pensó, como si estuviera presenciando la caída de un castillo de naipes. «Rosa, eso no suena bien», dijo Lucas, sintiendo que la atmósfera se tornaba cada vez más pesada. Su abuela le confesó un secreto temido, un oscuro pacto entre su madre, que había conocido a la suya, y la familia de Lucas. Ellos no son quienes aparentan ser», susurró Rosa. Tambaleaban. Se preguntaba cuán profundo era el secreto y hasta dónde estarían dispuestos a llegar sus propios padres para protegerlo. En su corazón latía un remordimiento confuso. ¿Qué debía hacer con esta información? La tensión se palpaba en el aire. Lucas sabía que su papel era más que un simple espectador. Estaba en medio de algo mayor, más grande que él. Justo al final de su conversación, cuando el silencio parecía ofrecer más respuestas que la propia charla, Rosa lo miró a los ojos y con una leve temblorosa voz dijo: «Este secreto podría cambiarlo todo. Lucas, ¿estás listo para lo que viene?» El corazón de Lucas se detuvo un momento. La lluvia se intensificaba y con cada gota que caía, una serie de preguntas empezaban a formarse en su mente. ¿Qué secretos aún se escondían bajo la fachada familiar y hasta dónde estarían dispuestos a llegar para protegerlos? «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar». Rosa lo miró y el silencio en la cocina se volvió asfixiante. Lucas sabía que esta conversación podría ser un punto de quiebre,
pero estaba lejos de imaginar lo que vendría a continuación. La tormenta afuera rugía con fuerza y cada trueno parecía resonar en su pecho. ¿Qué quieres decir con que ellos no son quienes aparentan ser?, preguntó Lucas, la voz apenas un hilo. La intensidad de las palabras de su abuela lo envolvía como una niebla densa, y no podía escapar. Pero antes de que Rosa pudiera responder, un fuerte golpe resonó en la entrada, como si alguien hubiera derribado la puerta. Lucas dio un brinco, el eco del ruido haciendo que su corazón se acelerara. Rosa, al reconocer la voz que venía del pasillo, se palideció. —¡Es Mariana! ¡Lucas, escóndete! —exclamó, apretando el brazo de su nieto, su mirada reflejando un terror indescriptible. Lucas no tuvo tiempo para cuestionar ni pensar. Se precipitó hacia un armario junto a la nevera, la respiración entrecortada. Desde el pequeño espacio podía ver y escuchar todo. La puerta se abrió de golpe y Mariana entró, empapada y con una expresión de furia contenida. Pedro la seguía, plegado bajo la lluvia. Su mirada tenía un aire de preocupación que no encajaba con la rabia de su hermana. —No puedo creer que aún estés aquí, madre. Sabíamos que Lucas vendría. —¿Qué le has contado? —gritó Mariana, su voz vibrando con una mezcla de ansiedad y amenaza. La furia de Mariana hizo que Rosa diera un paso atrás. —Solo estaba hablando con él, Mariana. Él tiene derecho a saber la verdad —respondió su abuela, intentando mantener la calma. Pero su voz temblaba y Lucas sintió un frío recorrerle la espalda. —¿La verdad? ¿Qué verdad, mamá? ¿La misma que te arruinó la vida? ¿La misma que destrozó nuestra familia? —gruñó Mariana, apretando los puños, buscando algo en el aire para descargar su rabia. Pedro intentó interceder. —Mariana, cálmate. No es el momento. Pero sus palabras fueron ahogadas por el estruendo de la tormenta. Lucas, desde su escondite, se sentía atrapado. ¿Qué verdad era tan peligrosa? La curiosidad y el miedo se entrelazaban en su interior. De repente, un grito resonó en la casa. Era una voz femenina que Lucas reconoció de inmediato. —Mariana, no, no puedes hacer eso. Una figura se lanzó por la puerta. Era Clara, la mejor amiga de Lucas. Apenas había terminado su turno en la tienda de al lado cuando escuchó el escándalo y decidió entrar. La aparición de Clara sorprendió a todos. —¿Qué está pasando aquí? Estaba preocupada por Lucas —dijo, mirando en torno desconcertada. Pero su verdad se encontró con las llamas del conflicto. —¡Fuera de aquí, Clara! ¡No te metas en esto! —gritó Mariana, el rostro lleno de furia. Sin embargo, en los ojos de su hermana había un destello de miedo. —Te lo dije, no puedes arriesgarlo. La tensión en la habitación alcanzó un punto de quiebre. Lucas se dio cuenta de que todo lo que había creído, cada fragmento de historia familiar que una vez había tomado como cierto, estaba a punto de derrumbarse. Rosa, al borde de la desesperación, dijo: «Es hora de que sepan toda la verdad. Y Lucas, tú también necesitas escucharla». Lucas sintió que su corazón se detenía. La incomprensión y el dolor de ese momento lo atravesaban como un relámpago. De repente, la luz parpadeó y se apagó. La cocina se sumió en la oscuridad, solo interrumpida por los truenos y relámpagos que iluminaban todo a su alrededor. Un gran estruendo sonó en la casa. Algo había caído. En la penumbra, Lucas pudo sentir la inminente llegada de algo incluso más oscuro que la noche. Entonces, un grito desgarrador emergió desde el pasillo. Era Pedro. Lucas, temblando de miedo, se preguntó a sí mismo: ¿qué es lo que realmente está ocurriendo? ¿Era este el final de su paz familiar?
o solo el comienzo de algo mucho más siniestro. La luz parpadeó y luego se apagó por completo. La oscuridad era profunda, como un manto pesado que envolvía la cocina. Lucas, en su escondite, sentía su corazón latir con fuerza. Escuchaba el eco de las voces, pero ahora estaban distorsionadas, como si fueran un mal sueño. Las gotas de lluvia contra el cristal sonaban como un tambor lejano, mientras el miedo le atenazaba el pecho. —¿Qué fue eso? —preguntó Rosa, su voz temblorosa. Lucas podía imaginarla luchando por mantener la calma, pero el pánico era palpable. La tensión era casi insoportable. ¿Qué había pasado con Pedro? Lucas se preguntaba si su primo había estado en problemas. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio de la... El sonido resonó en los huesos de Lucas, congelándole en su lugar. —¡Pedro, no! —gritó Mariana, su voz ahora cargada de un terror que nunca antes había escuchado. Poco después, un destello de luz iluminó la cocina. No era la electricidad volviendo, sino el relámpago que había atravesado el cielo, revelando una escena de caos. Lucas vio a Mariana y Rosa correr hacia el pasillo. Sus rostros reflejaban horror. Sin pensarlo, salió de su escondite, desesperado por entender lo que ocurría. Corrió hacia la entrada, donde la oscuridad parecía surgir de las sombras. —¿Qué está pasando? —preguntó, pero nadie le respondió. Solo el silencio pesado y el eco de las palabras que aún quedaban flotando en el aire. La lluvia continuaba, pero ahora la tormenta dentro de la casa era mucho más intensa. Entonces Lucas entró al pasillo y se encontró con una imagen que le heló la sangre. Pedro yacía en el suelo, inmóvil, con la mirada perdida en el vacío. Mariana estaba de rodillas a su lado, gritando su nombre, mientras Rosa se agarraba de la pared, como si la realidad estuviera desmoronándose a su alrededor. —Pedro, por favor, despierta —clamaba Mariana, cada palabra llena de angustia. Lucas sintió el estómago revuelto. Estaba atrapado en un torbellino de emociones. No estaba preparado para ver a su primo así, inmóvil. —Llama a una ambulancia —gritó, pero la voz se le quebró. De repente, María, la amiga de la infancia de Pedro, apareció en el marco de la puerta. —¿Qué sucedió? Estaba tan cerca —preguntó, sus ojos llenos de pánico. Lucas sintió que la situación se volvía más caótica. María se arrodilló junto a Pedro, palpando su cuello, buscando pulso, pero la respuesta no llegó. —No puede ser. No puede estar muerto —grita Clara, ahora visiblemente angustiada. La tensión palpable llenaba cada rincón. Y en ese momento, un nuevo grito se quedó atrapado en el aire. La madre de Pedro, quien había llegado justo a tiempo, entró al caos. Su grito heló la sangre de todos. —Pedro, no, no, por favor. La desesperación comenzaba a llenar la casa. —Dijo que no quería que nadie se enterara —exclamó Mariana, con los ojos desorbitados, como si la culpa pudiera consumirla. —Él nunca debió usar eso —murmuré, sin saber que las palabras escaparían de su boca. Lucas sintió que el mundo se desmoronaba. Todo lo que conocía estaba tapado en ese instante de horror. Recordó las sombras de secretos que rodeaban a su familia y el oscuro pacto que su abuela había mencionado. ¿Qué verdad se escondía detrás de todo esto? El aire se volvió denso, estrangulando su aliento. Entonces un ruido atronador reverberó por la casa. Un cuadro del pasillo cayó al suelo y todos se sobresaltaron. La luz de un trueno iluminó brevemente el rostro de Pedro.
revelando una ominosa expresión de dolor. ¿Qué había desencadenado todo esto? Lucas sintió que una ola de dudas lo invadía. ¿Por qué sucedió esto? ¿Qué estaban ocultando realmente? Pensó, mientras el peso del secreto se hacía más fuerte. Lucas se aclaró la garganta, listo para preguntar, pero su voz se detuvo. La tormenta afuera parecía apenar aún más este horror silencioso. Nadie sabía qué sería lo siguiente. Con cada segundo que pasaba, esa oscuridad se intensificaba, y un misterioso silencio se posó sobre todos, como si la casa estuviera esperando la revelación de un oscuro secreto que todos temían escuchar. La luz de la tormenta se calmaba poco a poco, dejando a la casa envuelta en un silencio inquietante. Lucas se acercó con miedo al cuerpo inmóvil de Pedro. Parecían moverse. Sin embargo, era la voz de Clara lo que rompió la tensión. «¿Qué pasa aquí?», exclamó mientras se acercaba. Entonces Lucas vio que su amiga notaba algo en el rostro de Pedro. «¿Qué tiene en la mano?», murmuró al mismo tiempo que el viento ululaba afuera. Por un instante, todos se detuvieron. La mente de Lucas daba vueltas, como un disco rayado. Mariana, con los ojos llenos de lágrimas, miró la mano de su hermano. «¿Qué estás diciendo?», balbuceó. Clara se inclinó y con un poco de esfuerzo retiró la mano de Pedro, revelando un objeto entre sus dedos, una pequeña caja negra. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz ahora un susurro. La tensión creció. El corazón de Lucas latía con fuerza. La caja parecía antigua, desgastada, como si escondiera algo que nunca debía ser descubierto. ¿Por qué Pedro tenía eso? Había tantas preguntas en su mente. La lluvia seguía cayendo afuera, como si el mundo estuviera preparándose para un gran cambio. Mariana, llena de ansiedad, miró a Rosa. «Mamá, ¿por qué no nos dijiste nada sobre esto?». Lucas podía ver que su abuela intentaba hablar, pero el miedo la había dejado sin palabras. Clara se acercó un poco más, intentando abrir la caja. Pero era evidente que estaba cerrada con una pequeña cerradura. «Déjame ver eso», dijo Lucas de golpe, acercándose con determinación. Se inclinó junto a Clara y, usando toda su fuerza, intentó forzar la caja. «Espera, no sabes lo que puede haber dentro», dijo Clara, pero esa advertencia apenas la escuchó. La necesidad de conocer la verdad sobre su familia lo consumía más que el miedo. Lucas forzó la caja una vez más, y de repente un chasquido sonó. La tapa se abrió, revelando una serie de papeles, cartas amarillentas y fotos antiguas. Clara tomó rápidamente una de las cartas. La leyó en voz alta. «La verdad debe permanecer oculta, por el bien de todos». La casa se llenó de una extraña energía cuando todos se dieron cuenta de que Pedro, en su último aliento, había dejado esto en la oscuridad. Las miradas se cruzaron y el silencio fue aún más opresivo. La imagen de una familia sonriendo, atrapada en el papel, parecía burlarse de ellos. «¿Qué significa esto?», preguntó Rosa, su voz temblorosa. «¿Por qué no supe de esto antes?». Las palabras flotaron en el aire, pesadas, como si cada miembro de la familia estuviera a punto de soportar el peso de un secreto que había estado lejano, pero que ahora se sentía en cada rincón. Mientras todos debatían qué hacer, de repente un nuevo estruendo resonó en el pasillo. Era un ruido como de algo pesado que caía. La puerta se abrió de golpe y de la oscuridad apareció un hombre alto y desconocido.
Su mirada estaba llena de determinación. «¡No pueden abrir eso!», grita con la voz cargada de urgencia. El rostro de Lucas se apagó en un instante. ¿Quién era ese hombre? Su presencia alteraba aún más la ya tensa atmósfera. «¿Quién eres tú?», preguntó Mariana, su voz llena de incredulidad. «¿Qué has hecho con mi hermano?», agregó, sin entender cómo. Todo había escalado de una manera tan inesperada. Los ojos del extraño se posaron en la caja. «Ustedes no saben lo que han hecho», dijo, y un escalofrío recorrió la espalda de Lucas. ¿Qué secreto habían desenterrado? ¿Qué cartas y verdades oscuras estaban ocultas detrás de esa caja? Todo parecía derrumbarse a su alrededor. Aquella familia, marcada por el dolor, aún guardaba muchísimos más secretos de los que jamás imaginaron. Lucas sintió su pecho apretar nuevamente, ahora no solo por la confusión, sino por el miedo de lo que esto significaba para todos ellos. Mientras el hombre se acercaba, la sensación de que su vida nunca volvería a ser la misma se hacía más real que nunca. Y así, en medio de la tormenta y entre alaridos de angustia, el futuro de todos colgaba por un hilo, dejando a Lucas con una terrible duda. ¿Qué estaban a punto de descubrir? ¿Y a qué precio? La presencia del hombre desconocido llenó la cocina como un aire espeso, inquietante. Lucas sintió cómo su corazón latía con fuerza, mientras buscaba respuestas en los rostros frenéticos de su familia. «¿Quién eres tú?», preguntó Mariana, con los ojos desorbitados, la voz entrecortada por la angustia. El extraño dio un paso al frente, su mirada fulminante enfocándose en la caja negra. «No pueden abrir eso, no saben lo que hay dentro», advirtió, su tono grave retumbando en el cuarto como un trueno lejano. Rosa, temblando, se aferró a la mesa, como si el mueble pudiera ofrecerle apoyo. «¿Por qué no debemos abrirlo? ¿Qué le pasó a Pedro?», balbuceó, la preocupación estrangulando su voz. El hombre la miró, su cara llena de sombras. «La historia de esa caja está manchada de sangre, y posiblemente la de su hijo también», dijo. Mariana pugnaba por mantener la calma, pero su desesperación estalló. «¿Qué sabes tú de nuestra familia?». Antes de que el extraño pudiera responder, la casa tembló con un nuevo estallido. Un trueno rompió el aire, como si la tormenta quisiera hacer eco del caos interno. Lucas apenas podía procesar lo que escuchaba. Su mente luchaba por encajar las piezas. «¿Qué significa eso?», susurró, incapaz de mantenerse al margen. «Lo que hay en esa caja no es solo un secreto», continuó el hombre. «Es una condena. A lo largo de los años han querido protegerlo, pero la verdad siempre encuentra su camino. Pedro, él estaba involucrado, y no solo en lo que piensan». La confusión envolvía a todos, y una luz de preguntas inundó el ambiente. Lucas sintió un nudo en su garganta. «¿Pedro estaba involucrado en qué?», preguntó Clara, quien había estado observando la escena con el ceño fruncido. «Él no haría nada malo». El desconocido giró su mirada, y Lucas sintió que la sala se encogía. «No saben quién es realmente su hermano o su familia». Más firmemente: «Lo que está dentro es solo la punta del iceberg. La oscuridad de sus vidas se revela a través de ella». La tensión era palpable, y la lluvia arremetía contra las ventanas, como si el cielo estuviera más agitado que ellos. Lucas, impulsado por una mezcla de miedo y deseo de conocimiento, se acercó a la caja, buscando entre las cartas un indicio de lo que había pasado. De pronto, sintió como si un brazo helado le recorriera la columna, instándolo a apartarse. Las imágenes de su infancia, de risas y juegos,
se desvanecían frente a la perspectiva de lo que podían descubrir, y su mente se llenó de temor. «¡Basta, Lucas!», gritó Mariana, incapaz de soportar la tensión. «No lo toques. No podemos arriesgarnos más». Pero él ya lo había hecho. Con un movimiento impredecible de su mano, levantó una carta más. «Bahía Oscura», leyó en voz alta, mientras sus ojos se expandían. «Lo que ocurrió allí no fue un accidente», continuó. Mariana palideció y Clara dio un paso atrás, articulando el horror que se avecinaba. El desconocido se dirigió al grupo. «Bahía Oscura no es solo un lugar, es una historia familiar que ustedes no conocen. Lo que sufrieron sus padres, la corrupción, la traición. Todo ha afectado a Pedro. Él estaba intentando redimirse. La revelación hizo que Lucas sintiera que sus piernas flaqueaban. Cada palabra era una nueva estocada a su inocencia. Entonces, un estruendo sordo resonó. La puerta trasera se estrelló contra la pared, y al instante, una figura oscura apareció en la umbra. Era Pedro, con los ojos desorbitados, la boca entreabierta. «¿Qué están haciendo? ¿Por qué está aquí él?», aulló mientras sus ojos se encontraban con los de su madre. Y la caja cayó al suelo, derramando su contenido. Cartas, fotos y documentos arrugados. Una foto voló, dando vueltas, antes de aterrizar a los pies de Lucas. Su corazón se detuvo al ver la imagen. No puede ser. Era una foto de su Otielo, de pies a cabeza, con una sonrisa que parecía burlarse de ellos. En el reverso, una sola palabra escrita fue suficiente para desatar un torrente de emociones. «Traidor». La imagen retumbó en su cabeza, y una sombra oscura se cernió sobre ellos. Cada historia que había creído ahora se desmoronaba ante sus ojos. La familia se miró entre. Sí, la confusión y el miedo convertidos en una marea de desconfianza. Lucas sintió que la atmósfera se cargaba. Todo lo que creían conocer estaba deslizándose fuera de su alcance. «¿Qué más están ocultando?», preguntó Lucas, en voz baja, temiendo la respuesta. Sin embargo, la verdad, tan oscura como la tormenta afuera, estaba destinada a ser descubierta. El momento de enfrentarse a su historia, a sus secretos, había llegado, y los ecos del pasado comenzarían a cobrar su precio. Nadie estaba preparado para lo que vendría. Nadie podía entender que la realidad era mucho más aterradora que cualquier cuento de suspenso. En aquel oscuro salón, el misterio se intensificaba, dejando al descubierto la fragilidad de las relaciones y las verdades ocultas que amenazaban con quebrar por completo su lazo familiar. La tensión en la cocina era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Lucas había levantado la foto de su abuelo, y todos los ojos estaban fijos en la imagen. La oscuridad de la noche se coló a través de las ventanas, como si el mundo exterior se hubiera detenido, a la espera de lo que vendría. Pedro, que acababa de aparecer, parecía haber vuelto de un lugar oscuro. Su mirada estaba saturada de miedo y confusión. «¿Qué están haciendo con eso?», gritó al ver la foto. El pánico en su voz resonó en la habitación, haciendo que todos se encogieran. Todos se miraron, buscando respuestas en los rostros ajenos. ¿Qué había detrás de esa imagen? ¿Qué secretos se habían desenterrado? Mariana, con sus lágrimas aún en los ojos, intentó manejar la situación. «Estábamos tratando de entender», dijo, pero su voz se perdió en el aire.
El desconocido la interrumpió. No deberías haber pronunciado eso, Mariana, advirtió, su tono grave retumbando de nuevo. El pasado no se olvida tan fácilmente. ¿No ves lo que ha comenzado? Un escalofrío recorrió la habitación. Lucas sintió que el control se esfumaba. Justo cuando pensaban que lo habían visto todo, algo inesperado sucedió. Un estruendo, como si algo hubiera caído, resonó desde la sala de estar. Un grito desgarrador y agudo llenó el aire. Era Clara, que había estado agarrada a la pared, ya sin aliento. ¡La puerta! ¡La puerta está abierta!, gritó. Las miradas se dirigieron hacia la puerta principal, que ahora estaba entreabierta. El viento aullaba, ligero y frío. Sin pensarlo, Lucas se acercó, incapaz de ignorar el tirón en su instinto. Se asomó y vio a un hombre de pie en la entrada, con un aspecto tan familiar. —¿Papá? —murmuró con incredulidad. El hombre que estaba en el umbral lo miró con ojos que Lucas había conocido toda su vida. —Lucas, ¿qué has hecho? —preguntó, y el tono de su voz estaba cargado de desdén. El corazón de Lucas se detuvo. ¿Qué? Se quedó sin aliento. Su padre había estado desaparecido durante años, y ahora parecía emerger de la nada, justo cuando la tormenta familiar estallaba. La confusión y el terror se mezclaron. —¿Por qué estás aquí? —preguntó Lucas, tratando de entender cómo su padre había llegado a ese lugar en medio de tanto caos. —Vine a cerrar el ciclo —contestó su papá, y añadió, sobre su abuelo y su madre. Las palabras cayeron como un balde de agua fría. La sala se llenó de murmullos nerviosos. Pedro, todavía afectado y confundido, se movió entre la multitud. —¿Qué está pasando? —preguntó con un temblor en la voz. —¿Por qué no nos dijiste que estaba vivo? Los ojos de su padre miraban con aparente desinterés a cada uno de ellos. —Porque nunca deberían haberlo sabido. No deben jugar con la verdad. Volvió a responder, y había un aire de desafío en su modo de hablar. Las palabras flotaron en el aire, pesadas como que ninguno podía imaginar. Rosa, llena de rabia, dio un paso al frente. —Eres un traidor. La verdad ha salido a flote. ¿Y ahora qué? ¿Vas a dejarnos con la carga de tus decisiones? El hombre se mantuvo impasible ante el ataque. Su mirada era dura como el acero. —No estoy aquí para ser juzgado —respondió fríamente. De repente, el viento sopló con fuerza, haciendo que la puerta se cerrara de golpe. Su papá. Sus palabras latían en el aire pesado. Lucas sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Para su sorpresa, el extraño que había advertido sobre la caja se adelantó. —No estás a salvo aquí. El secreto que desenterraron tiene consecuencias. El peligro acecha a cada uno de ustedes. La tensión creció como una tormenta eléctrica lista para estallar. Lucas miró a su alrededor. Se dio cuenta de que sus lazos familiares estaban a punto de reventar. ¿Qué pasaría ahora? ¿Qué pasados oscuros estaban a punto de salir a la luz? En ese preciso instante, la imagen de la foto se mezcló con la figura de su padre, y una nueva cuestionante se formó en su mente. ¿Era realmente la familia que conocía? Una sensación de claustrofobia lo envolvió. Mientras la incertidumbre se cernía sobre ellos, todo estaba en juego, y los ojos de todos se posaron en él, esperando una respuesta, esperando saber cuál sería el próximo paso en esta vorágine de secretos y revelaciones. La oscuridad seguía acechando. ¿Qué secretos se desvelarían aún más? ¿Y a qué precio?
La tensión en la cocina era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Lucas había levantado la foto de su abuelo, y todos los ojos estaban fijos en la imagen. El aire se sentía cargado. Cada uno de ellos podía sentir que el mundo a su alrededor se tambaleaba. «¿Qué pasó en Bahía Oscura?», preguntó Lucas, incapaz de contenerse más. Las palabras se colaron en el ambiente tenso, como un grito en silencio. Pedro, aún visiblemente confundido, retrocedió un paso. «No puede ser, no me hablen de eso», murmuró, mirando al suelo, como si la palabra Bahía le quemara. La angustia en su rostro era evidente, y su mirada se perdió en el vacío, buscando respuestas que no podía encontrar. Mientras tanto, su padre, quien había aparecido de la nada, dio un paso adelante. «Bahía Oscura es un nombre maldito para nuestra familia. Cada vez que aparece, arrastra consigo tragedia», dijo con los ojos llenos de sombras. «No sé qué han desenterrado, pero no debieron hacerlo». Clara, la amiga de Lucas, daba pasos atrás, buscando refugio del creciente caos. «¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué ha pasado realmente?». La mirada del padre de Lucas se volvió oscura. «Lo que está en esa caja puede no ser solo un secreto. Puede haber cosas en juego que no entienden», advirtió mientras el trueno sonaba en el cielo. Y en ese instante el viento sopló con fuerza, moviendo una cortina que cubría la ventana, revelando una figura acechante en la oscuridad. Todos se giraron. Un escalofrío recorrió a Lucas. «¿Qué es eso?». Su voz fue un susurro temeroso. La figura, un hombre que parecía estar hecho de sombras, se acercaba lentamente. «Quítate de ahí. Corre», gritó Mariana, tomando a Clara y empujándola hacia atrás. Pero antes de que alguien pudiera actuar, el hombre apareció en la entrada y con una voz profunda y resonante dijo: «¿No saben lo que han hecho? La familia está en peligro». El aire se volvió electrizante. Lucas sintió un nudo en el estómago. «¿Quién eres?». «¿Tú?», preguntó, la incredulidad y el miedo temblando en su voz. «Soy el guardián de la verdad», dijo el desconocido, con una fuerza imponente. «Vine a advertirles antes de que los efectos de sus decisiones arruinen a todos». Las miradas se cruzaban entre incertidumbre y temor. «¿Qué estás diciendo?», cuestionó Pedro, tratando de airear la confusión. «Nuestra familia solo ha tratado de seguir adelante». «¿Seguir adelante?». El guardián rió un sonido oscuro. «¿Cuántas vidas han desterrado en su camino? ¿Cuántas almas han dejado atrás para protegerse a sí mismos?». Lucas sintió que el corazón le latía desbocado. ¿Qué significaba eso? Mientras el hombre se movía, la atmósfera se volvió densa. Cada segundo se tornaba más real. Parecía estar al borde de salir a la luz. Y el miedo a lo desconocido creció enormemente. Entonces, de repente, Pedro dio un paso al frente, su rostro decidido. «Si realmente sabes algo, dínoslo. No podemos seguir con este miedo», dijo, con una voz firme que resonó en la estanqueidad del ambiente. Pero el guardián solo sonrió, como si la resolución de Pedro fuese una broma. «Demasiado tarde», respondió, y entonces el hombre se abalanzó hacia Pedro. Todo pasó tan rápido que Lucas no pudo comprender qué estaba ocurriendo. Una chispa brillante de luz iluminó el salón, y cuando sus ojos se ajustaron, vio a Pedro caer al suelo, como si un rayo lo hubiera atravesado. «¡Pedro!», gritó Mariana, corriendo hacia su hermano. El caos estalló. La tormenta se intensificó, haciendo temblar las ventanas. El aire se llenó de un zumbido ominoso, y la figura del guardián se desvaneció en sombras.
Esto es solo el principio, resonó su voz en la oscuridad. La verdad siempre regresa, y lo que han despertado no se detendrá hasta reclamar lo que le pertenece. Lucas sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Mientras Mariana se arrodillaba junto a Pedro, el miedo y la desesperación inundaron la habitación. ¿Qué vamos a hacer?, se preguntó en voz alta, mientras la angustia lo oprimía. La imagen de su abuelo seguía mirándolo desde el suelo. Las cartas se esparcían, y en el aire flotaba la inquietante revelación de que su familia nunca había sido la que pensó. Mientras cerraba los ojos, pensando en qué hacer, un grito resonó desde el pasillo. ¡Mamá! ¡Lucas! Era Clara, su voz llena de terror. Viene alguien más, alguien que no debería estar aquí. Todo el mundo se congeló. Una nueva sombra se acercaba, y el secreto que había estado oculto durante tanto tiempo estaba a punto de revelarse. Las preguntas se multiplicaban, y la oscuridad que alrededor de ellos palpitaba. ¿Quién más estaba viniendo? ¿Y qué objetivo tenía? Todo se sentía como un sueño aterrador, y Lucas sabía que el verdadero juego apenas comenzaba. Podrían protegerse de lo que estaba por llegar. Clara temblaba mientras miraba hacia la puerta. La figura que se acercaba parecía salirse de una película de terror. Lucas, con el estómago en un nudo, entendió que algo mucho más oscuro estaba por caer sobre ellos. ¿Qué es lo que viene?, se preguntó, el miedo en los ojos. La puerta se desplomó como si estuviera ante la avalancha de una tormenta. Esa sombra se asomó un paso más dentro. Sus ojos brillaban de una forma escalofriante, y su presencia llenó la habitación como un aguacero repentino, oscureciendo aún más el ambiente. Todos se giraron, expectantes y aterrados. ¡Mamá!, gritó Pedro, su voz temblando entre el miedo y el reconocimiento. El rostro de Lucas se paralizó. «Esperen, es papá», soltó una expresión, pero no se atrevió a pronunciar su nombre. La figura frente a ellos era el hombre que había estado ausente durante tanto tiempo. Un fantasma del pasado que regresaba justo en el momento más caótico de sus vidas. La tensión iba en aumento. «¿Por qué ahora? ¿Qué quieres?», preguntó Mariana, su voz un susurro quebrado. Todos estaban en estado de choque, la casa llena de ecos de emociones no resueltas. El hombre, que había mirado a cada uno de ellos, respiró hondo antes de hablar. «No hay tiempo para explicaciones. Ustedes han abierto una puerta que no debieron abrir», dijo, su tono firme como si estuviera presenciando un desastre. «¡Cállate!», gritó Lucas de repente. «¿No sabes lo mucho que hemos sufrido por tu ausencia? Siempre has estado huyendo de la realidad». Su voz resonó en el aire, llena de sentimiento. El padre retrocedió, la decepción acumulándose en su rostro. «Nunca quería que esto sucediera. Nunca quise que se enteraran», murmuró, pero su voz falló. ¿Enterarse de qué? Lucas sintió cómo el aire se le escurría de los pulmones. «¿Qué verdad?», la que nos ha perseguido por generaciones, la que nos ha ido destrozando de a poco. En ese momento, el guardián de la verdad intervino de repente, mirando al padre de Lucas con ojos llenos de desdén. «Es más peligroso de lo que creen. La historia no termina aquí, y tú lo sabes». Su tono era de condena, como si pudieran ver un secreto girar en torno a ellos. Fue entonces que la oscuridad pareció absorber la luz de la cocina. De repente, un grito desgarrador recorrió la casa. Era Clara, que había estado observando en un rincón. Todos se dieron vuelta justo a ti, pero pesados al mismo tiempo. El miedo hizo estragos en su pecho, su corazón palpitando con fuerza.
Clara estaba en un estado de pánico, como si sus recuerdos más oscuros acabaran de resurgir. Vi a mi madre, tartamudeaba, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Ella me dijo que no dejara que el secreto saliera, que lo destruiría todo. Rosa, enfrascada ahora en lo que sucedía, se acercó. ¿Qué has visto, Clara? Háblame. La angustia de la abuela era palpable. Sus ojos llenos de miedo, al igual que el resto de la familia. No puedo. Él está aquí, ya viene, continuó Clara, temblando. El hombre del pasado, el realmente peligroso. Su abuela lo sabe. El por qué están todos aquí. Lucas sintió cómo su mundo se derrumbaba de una vez. Estaba a punto de explosionar. Todo lo que había conocido e intuido se estaba retroalimentando en confusión. ¿Qué estás diciendo?, balbuceó, mientras la realidad amenazaba con desvanecerse. Fue entonces que un silencio helado invadió el lugar. Una puerta en el fondo se abrió lentamente, y todos sostuvieron la respiración cuando la segunda sombra hizo su aparición. Era una figura que se parecía demasiado a su madre, pero había algo en su mirada, algo que resonaba con la oscuridad misma. ¡Mamá!, gritó Lucas, con un horror creciente. La mujer declaró: ¿Qué han hecho? ¡Deténlo! ¡No pueden dejar que esto siga! Una rabia profunda emergió dentro de Lucas. Las conexiones familiares, la verdad, el pasado, todo se estaba volviendo un majestuoso enredo. ¿Por qué no nos dijiste? ¿Nada? Siempre estuviste aquí, escondiendo secretos, gritó, casi partiendo en llanto. Mientras el caos se cernía a su alrededor, un giro inesperado surgió. El guardián de la verdad se giró a la madre. No es solo tu familia, es una maldición que ahora afecta a todos. A medida que la tensión aumentaba, cada alma en el salón se dio cuenta de lo que realmente estaba en juego. La tormenta afuera continuaba, un recordatorio de que lo que ellos habían desatado no podía ser contenido. ¿Qué harían ahora con toda esa verdad? ¿Podrían afrontarla finalmente? La tensión en la cocina era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Lucas había levantado la foto de su abuelo, y todos los ojos estaban fijos en la imagen. La atmósfera se sentía cargada. Cada uno de ellos podía sentir que el mundo a su alrededor se tambaleaba. ¿Qué pasó en Bahía Oscura?, preguntó Lucas, incapaz de contenerse más. Su voz resonó en el aire, como un grito en silencio. Pedro, aún visiblemente confundido, retrocedió un paso. «No puede ser, no me hablen de eso», murmuró, mirando al suelo, como si la mera mención de la palabra Bahía le quemara. La angustia en su rostro era evidente, y su mirada se perdió en el vacío, buscando respuestas que no podía encontrar. El padre de Lucas, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante. «Bahía Oscura es un nombre maldito para nuestra familia. Cada vez que aparece, arrastra consigo tragedia», dijo, con los ojos llenos de sombras. «No sé qué han desenterrado, pero no debieron hacerlo». Clara, temblando, daba pasos atrás, buscando refugio del creciente caos. «¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué ha pasado realmente?». El tono de su voz temblaba, llena de miedo. El padre de Lucas, con su rostro serio, miró a todos. «Lo que está en esa caja puede no ser solo un secreto. Puede haber cosas en juego que no entienden». Mientras el viento soplaba con fuerza, la figura del guardián también se movía, como una sombra al acecho. «No estás a salvo aquí», advirtió,
intensificando el ambiente. De repente, un grito desgarrador reverberó en la habitación. Todos se giraron rápidamente para ver a Clara caer de rodillas, como si un peso invisible la hubiera derribado. ¡No, Clara!, gritó Lucas, corriendo hacia ella, sintiendo su pulso acelerado. Vi a mi madre, decía Clara, y sus ojos estaban llenos de terror. Ella me dijo que no dejara salir el secreto, que lo destruiría todo. Rosa, con su corazón recién roto, se acercó. ¿Qué has visto, Clara? La verdad nos tiene que salir a la luz. Las palabras de la abuela colisionaron con el miedo en el aire. Clara no podía controlar su temblor, y el pánico subía como un fogonazo. ¡No puedo! ¡Él está bien! Antes de que pudiera terminar, el ruido de algo rompiendo resonó. Todos se giraron hacia la puerta trasera que se había abierto de golpe, dejando entrar una ráfaga de viento helado. Una sombra se perfiló y un escalofrío recorrió el lugar. ¡Mamá!, gritó Pedro, y la confusión se apoderó de la habitación. La figura se acercó y para su asombro era una mujer que parecía idéntica a su madre. Pero había algo en su mirada que era inquietante. ¿Qué han hecho?, preguntó, y su voz estaba llena de ansiedad. «¡Deténlo! ¡No pueden dejar que esto continúe!», exclamó, señalando hacia el padre de Lucas. La sala se llenó de murmullos y el aire se volvió espeso. Lucas sintió cómo el corazón le palpitaba en el pecho. «¿Por qué? ¿Qué significa esto?», preguntó, su voz temblando. Una sombra oscura pasó por el rostro de su padre. «No debieron enterarse de la verdad», murmuró, sus ojos esquivando a los demás. La figura de su madre lo miró con frustración. «No podemos dejar que esto avance. Debemos parar En ese instante, el guardián interrumpió. «No hay tiempo para discutir. La tormenta se acerca y ustedes son el centro de todo», dijo, su tono grave resonando. Pero antes de que pudieran procesar las palabras, un grito retumbó en el fondo de la casa, proveniente del sótano. Todos se quedaron helados. «¿Qué fue eso?», preguntó Mariana, con la voz entrecortada. «Es el ciclo que se está rompiendo», exclamó el guardián, sus ojos brillando. Sin previo aviso, la casa tembló. Los objetos comenzaron a caerse. La foto del abuelo voló de la mesa, estrellándose en el suelo. Las luces parpadearon y luego se apagaron. En la oscuridad, el pánico surgió. Lucas sintió ciertas presencias entre ellos, casi como si tuvieran una voz. «¿Qué hacemos?», gritó, pero nadie podía escuchar por él. Rugido del caos. Entonces el guardián alzó la voz sobre el clamor. «Cuando abran la puerta del sótano, desatarán lo que estaba encerrado. Mantengan sus secretos, o serán arrastrados a Bahía Oscura para siempre». Su advertencia flotó en el aire, mientras una risa escalofriante resonaba desde las profundidades de la casa. «¡No!», gritó Clara, tratando de acercarse al sótano. «No podemos dejarlo salir». Pero en un movimiento imprudente, Lucas lo entendió. Algo dentro de su padre había cambiado. «Es demasiado tarde», dijo, con un tono que heló la sangre de todos. El ciclo estaba a punto de completarse, y Lucas no sabía si la verdad sería su salvación o su condena. ¿Qué sucedería si al abrir esa puerta se liberara un horror aún más grande? La oscuridad en la casa se hizo palpable, y todos sintieron que el tiempo se detenía. ¿Qué misterios reposaban en el sótano? ¿Y a qué precio tendrían que enfrentarse a ellos? La atmósfera se tornó eléctrica, como si la propia casa respirara en un espasmo conectivo. Lucas alentó a su familia a enfrentar lo que se cernía sobre ellos,
Sin embargo, el eco del grito de Clara resonó aún en sus oídos, y cuando sus ojos se encontraron con los de su padre, una tormenta interna se desató. Esto, esto, esto tiene que detenerse, exigió Pedro, su voz temblando bajo la presión de la revelación. Mariana, entre lágrimas, miró al hombre que había sido un fantasma en sus vidas. ¿Por qué no nos lo dijiste antes? ¿Por qué ahora? El padre de Lucas, con su mirada perdida en el abismo, finalmente habló, desgarrando el silencio tenso. Porque el pasado es un enemigo que nunca duerme. Cada vez que pensamos que lo habíamos dejado atrás, regresa a reclamar lo que le pertenece. Las palabras flotaron pesadamente en el aire, llenas de dolor y resignación. Lucas sintió que la súbita verdad rompía las barreras dentro de él. No dejaremos que el pasado nos defina. No más secretos. Ya no podemos vivir así, gritó, su voz resonando con fervor. La determinación brillaba en sus ojos, y aunque el miedo arrasaba el ambiente, había una chispa de esperanza. El guardián se adelantó, intrínseco en la confusión. Deberán hacerlo bien. La puerta del sótano es un umbral entre lo que saben y lo que están a punto de descubrir. Si el secreto es tan peligroso, entonces afrontémoslo juntos, retó Lucas, su corazón latiendo ferozmente. La familia lo miró, y en sus ojos había una mezcla de incredulidad y asombro. Clara, aún tambaleándose, finalmente recuperó el aliento. ¿Pero qué pasará si dejamos salir lo que está ahí dentro?, preguntó, el terror tangible en su voz. Ya está hecho, respondió el padre, con una mezcla de amargura y certeza. No podemos huir de nuestro pasado, solo podemos enfrentarlo. Sin más palabras, Pedro tomó la delantera y se dirigió hacia el sótano. Chirrido inquietante. El aire era frío, como si el mismo espacio hubiera estado esperando este momento. Mirándose mutuamente en un silencio cargado, Lucas alzó la linterna. Registró lo que había dentro: una pila de cajas antiguas, documentos amarillos y otras pertenencias que sus antepasados habían querido enterrar. El corazón de cada uno latía al unísono, una sinfonía desgarradora. «Examinemos esto», murmuró Clara tímidamente. A medida que desenterraban objetos, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Cartas llenas de promesas rotas, retratos de fiestas familiares que parecían felices, y al final un diario con una portada desgastada que pertenecía a su abuelo. «Esto podría tener respuestas», exclamó Lucas, abriendo el diario con manos temblorosas. Las palabras en las páginas parecían susurrar historias olvidadas, revelando antiguos secretos que los habían atormentado. Algo en su interior se rompió, y la verdad, aunque dolorosa, salió a la luz. Mientras leían, un nuevo entendimiento comenzó a formarse entre ellos. Cada página explicaba traiciones, malentendidos y decisiones que habían llevado a la familia por caminos espinosos. Pero también hubo amor, arrepentimiento y el deseo de redención. La oscuridad que había aplastado sus corazones durante tanto tiempo se dispersó lentamente como un humo negro, revelando un camino hacia la sanación. «Podemos cambiar, podemos hacer esto diferente», afirmó Pedro, su voz llena de resolución. «Las heridas pueden sanar si tenemos el coraje de enfrentarlas». Con renovada determinación, la familia salió del sótano
enfrentando la tormenta que todavía rugía fuera. Debemos perdonarnos y reescribir nuestra historia, propuso Mariana, y los demás asintieron, sintiendo que la opresión en su pecho comenzaba a desvanecerse. Cuando la lluvia comenzó a calmarse, las sombras que habían llenado su hogar se redujeron. La luz del amanecer se filtró a través de las ventanas. Esa casa había sido el escenario de secretos durante demasiado tiempo, pero ahora era un nuevo espacio para esperanza y redención. Esta es nuestra oportunidad, dijo Lucas, tomando la mano de Clara. Juntos podemos enfrentar cualquier desafío. La familia se miró, ahora unida por la verdad. Miradas llenas de amor reemplazaron la desconfianza. Habían enfrentado a sus fantasmas, y aunque el camino por delante sería difícil, todos supieron que podían caminar juntos. Con un espíritu renovado, comenzaron a reconstruir su vínculo, con el compromiso de ser transparentes y sinceros. Nunca más permitirían que el pasado definiera su futuro. Pero el viaje de descubrimiento apenas comenzaba. Justo antes de que la historia terminara, un destello de luz atravesó la habitación. Al mirar hacia atrás, Lucas sintió un escalofrío de saber que lo que había encontrado afectaría no solo a ellos, sino a futuras generaciones. Es hora de que te suscribas inmediatamente para no perderte más historias que vendrán. Ahora, para alimentar el algoritmo y hacer que más personas se unan a esta comunidad, ¿cuáles son tus reacciones y teorías sobre este final? Inunda la sección de comentarios. Tu participación es esencial. No esperes ni un segundo más para compartir esto con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de mostrar tu aprecio y apoyo.